tipo, ¿verdad? Y le traen a uno nombres extraños, pero a dietas vegetarianas, la dieta FODMAP, son de las que más tratamos de probar según las características de la paciente. Y lo importante de todas estas cosas es que no importa casi cuál tipo de alimentación sea, muchas de estas dietas tienen factores en común que hacen que siempre la paciente tenga una respuesta positiva hacia lo que son las modificaciones dietéticas, ¿verdad? Primero, como les decía, trabajamos en que el intestino y el sistema digestivo se descanse, pueda absorber las cosas, y empezamos con lo que son las modificaciones dietéticas. Ahí donde dice inflación es inflamación, donde tenemos el proceso de inflamación. Uno de los más importantes que debemos manejar son las grasas. Y hay dos tipos de grasas, ¿verdad? Las famosas grasas buenas y las grasas malas. Dentro de las grasas buenas se ha visto que las pacientes que consumen una mayor cantidad de omega 3 van a tener una respuesta mejor hacia los procesos inflamatorios en sí, ¿verdad? Los pacientes con endometriosis. Por el contrario, las pacientes que consumen más grasas trans van a tener un efecto proinflamatorio. ¿Dónde está el omega 3? Lo vamos a encontrar en nueces, en semillas, en pescados, ¿verdad? Es donde más lo vamos a ver porque, como les decía, va a hacer que ese sistema nervioso tenga mejores conexiones, que el proceso inflamatorio se reduzca, y además ayuda a la formación de nuevos tejidos que se necesita para la reparación de todas las lesiones que surgen mes a mes. Por el otro lado, las grasas trans las vamos a encontrar en los productos procesados. También aquellas grasas o aceites que nosotros sobrecocinamos van a tener ese efecto adverso, más que todo en esa parte de productos cocinados. Luego, hay otros estudios que apuntan un poquitito hacia el tipo de grasa que tienen las carnes rojas, pero cuando uno va hilando más al fondo en eso, sobre las carnes rojas, sí se ve que hay un efecto, pero es principalmente en aquellas carnes que no son de pastoreo, son aquellos animales que son criados en grandes cantidades, mientras que aquellos animales que tienen una vida más, o lo que llamamos carne orgánica, ¿verdad? Que tienen una vida más tranquila, van a tener un mejor efecto. Y algo que uno nunca puede olvidar en la nutrición en general es que nosotros comemos lo que nuestro alimento consumió. Por eso aquellas carnes que provienen de animales que han tenido una buena alimentación son menos propensas a generar estos procesos inflamatorios que se ven tan fuerte en lo que es la endometriosis, ¿verdad? Entonces, el aguacate, aceite de oliva, las semillas en general van a ser las mejores fuentes de estos nutrientes de omega 3 y otros subnutrientes o conjuntos del mismo tipo que se necesitan para que el mismo omega 3 funcione bien. Entonces, la mejor forma de consumir este omega 3 es a partir de estos alimentos. La otra cosa que es importante que las personas con endometriosis traten de incluir en una manera abundante dentro de su alimentación son los antioxidantes. Y hay estudios específicos para lo que es la vitamina C y la vitamina E, ¿verdad? Se han hecho estudios donde se vio dos grupos de mujeres con endometriosis y se les hizo alimentaciones ricas en estos nutrientes a un grupo y al otro no. Y se vio una reducción de hasta un 43% en lo que fueron los síntomas consecuentes a la endometriosis, en especial el proceso inflamatorio y el dolor consecuente, en las mujeres que tenían una alimentación rica en estos dos nutrientes. Vean ahora incluso con el COVID, ¿verdad? Que todo el mundo está muy pendiente de que la vitamina C, de que los nutrientes, porque en general ayuda a mejorar, no solo a mejorar, sino ayuda a modular el sistema inmunológico. Modular es que no hace que sea muy alto ni que sea muy bajito, que esté la cantidad necesaria que se necesite para defendernos, pero sin atacar nuestro propio cuerpo. Entonces, la vitamina C siempre la vamos a encontrar en alimentos, entre más frescos el alimento, más vitamina C vamos a tener. Por eso es que los cítricos en general conservan muy bien lo que es la vitamina C, pero hay otros, por ejemplo, el chile dulce, el kiwi, las hojas verdes, van a ser productos que van a aportarnos esa vitamina C con todos sus nutrientes o con sus llavecitas
que se necesitan para que puedan abrir la célula y trabajar sobre ella. Lo mismo pasa con la vitamina E. La vamos a encontrar mayoritariamente en aquellos alimentos que sean más fuente de grasa, ¿verdad? Como los que, y una vez que ya queremos que sean fuente de grasa, pues vamos a tratar que sean los mismos que vimos en la vitamina anterior. Semillas, aceites de semillas, el aguacate puede ser por ahí, y también los vegetales que tengan un color verde oscuro, como lo es la selga, el brócoli, además de los que tienen un amarillo intenso, el ayote, ¿verdad? El ayote sazón, ese tipo de productos generalmente son una fuente, generalmente no, son una fuente muy importante de lo que es esta vitamina E, que funciona como ese antioxidante. El otro, que es uno de los mejores, porque no solo va a ayudar a mejorar la causa o una de las posibles causas de la endometriosis, que es una producción elevada de prostaglandinas y de estrógenos, sino que va a ayudar a mejorar el tránsito intestinal y por lo tanto los síntomas que tenemos al tener esta enfermedad a nivel del colon es la fibra. Y la fibra la vamos a encontrar de nuevo en frutas y vegetales. En los productos que tengan cáscara, semilla, estopa, son de los que tienen un tipo de fibra que llamamos insoluble, que ayuda a barrer o mantener limpio el intestino, además de otros como los que encontramos en aquellas semillas que hacen babita, por ejemplo la chía, el chang, la linaza. También en estos la avena va incluido, y en general en los vegetales. Vamos a tratar de consumirlos a partir de las leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, y en todo este tipo de productos. Ellos van a hacer que esa producción extra de estrógenos que está afectando el proceso de la endometriosis no produzca, ¿verdad?, tanta inflamación, porque vamos a botarlos a través de la materia fecal que podemos ver que se produce en el colon con la utilización de lo que son las fibras. De nuevo, son importantes. Una de las características de la alimentación de los pacientes con endometriosis es que tiene que ser una alimentación súper colorida, ¿verdad? Lo otro que es importantísimo es el control de la glucosa, y el control de la glucosa en sangre para controlar una hormona que se llama insulina, que media mucho en estos procesos inflamatorios, porque se ha visto que un número importante de pacientes con endometriosis también tienen problemas de resistencia a la insulina, y es el trabajar tanto con la alimentación, que ya hemos venido diciendo, grasas buenas, la fibra, para el proceso de endometriosis en general, porque ayuda a regular no solo las hormonas que afectan el en los sistemas inmunológicos y del cuerpo. Por eso es que les decía que puse ahí una cinta métrica, porque un indicador de que la insulina generalmente no está bien es que la circunferencia de cintura en mujeres llega a ser mayor a 80. Eso se llama, ¿verdad? La cintura que nosotros medimos 3 deditos por arriba del ombligo, si mide más de 80, tiene casi siempre como consecuencia o como causa que hay y esa grasa abdominal va a tener un efecto contraproducente en lo que es el manejo de las hormonas, y en especial el estrógeno y aquellas como las prostaglandinas, ¿verdad?, que van a afectar los procesos tanto de dolor y de la misma enfermedad, como lo que son lesiones. Muy bien. Luego tenemos lo que es, como les decía, para esta parte del control de la glucosa en sangre, es importantísimo lo que es la reducción de azúcar. A las pacientes que llegan con endometriosis y en general con cualquier enfermedad inflamatoria o inmunológica, el azúcar es una de las cosas que tenemos que eliminar 100% de la alimentación. No nos está aportando realmente ningún nutriente adicional, solo la energía, que cuando no gastamos esa energía se va a acumular en forma de grasa y se vuelve como un ciclo vicioso. Entre más azúcar, más grasa; entre más grasa, más azúcar vamos a querer. Por eso es que la lectura de etiquetas es un factor importante. Todo lo que diga que tiene más de 5 gramos de azúcar por porción
es algo que deberíamos sacar de la alimentación, incluso 1 gramo de azúcar es azúcar extra. Y lo que ponemos en las bebidas. Una de las formas con las que podemos empezar y vemos un resultado importante y cuantioso en pocos días es cuando empezamos a quitar el azúcar de la dieta. En general, de las bebidas. Así nosotros quitemos 1 cucharadita de azúcar por día, que sería rebajarle 1 cucharadita de azúcar al café de la mañana o en los frescos, eso al final del mes va a ser importante. Va a significar casi a lo largo de 2 meses el equivalente a perder medio kilo de grasa. Si nada más quitásemos 2 cucharaditas de azúcar, una en el café de la mañana y otra en la tarde. Y eso ahora imagínense si quitamos el resto. La otra cosa que ya sabemos en general, no solo en la endometriosis, sino en el síndrome premenstrual, es la acumulación de líquidos, ¿verdad? La hinchazón que tenemos en los días previos a la menstruación, o que en algunas mujeres con endometriosis es casi que durante todo el periodo, es algo que se ve muy reducida y muy mejorada al reducir lo que es el sodio o la sal de la alimentación. Por eso, de nuevo aquí también, las invito a siempre leer las etiquetas y aquellos productos que tengan sodio dentro de sus ingredientes, tratamos de reducirlos al máximo, eliminarlos. Todo lo que son productos de embutidos, los enlatados en general, incluso los jugos de tomar de cajita, van a tener siempre un factor importante en lo que es el aumento de sodio. Y ya de por sí que Costa Rica es uno de los principales países de consumo de sodio y de consecuencias. El cáncer de estómago, en el cual somos uno de los primeros en el mundo, tiene como factor principal de riesgo el consumo de sodio. Y en endometriosis también va a afectar lo que es la parte del sistema de regulación de hormonas y esta parte del sistema inmunológico. Muy bien. La otra cosa que tratamos de, y que sí se ha visto que es una relación directa, es el uso de pesticidas, tanto en los alimentos como vemos por acá, a nivel ambiental, ¿verdad? Uno en el alimento, realmente, entre más orgánica sea la alimentación, es mucho mejor. Eso sí, chicas, tengan siempre presente que es más dañino el dejar de comer vegetales que el no comer vegetales porque tenemos miedo a que estén contaminados. Siempre es importante incluirlos. Pero si ya queremos todavía ponerle una cereza al pastel, tratemos de que esos productos, en la medida de lo posible, sean orgánicos o con la menor cantidad de pesticidas posibles, tanto en los vegetales y en especial en aquellos productos que son procesados. Porque como les decía, no es solo lo que ponemos en los alimentos que va a entrar de manera directa afectando las relaciones a nivel del ADN, ¿verdad? Causando daños e inflamación, sino lo que ya está en el ambiente, el humo de los carros, la contaminación por humo en general. Las personas, aquellas mujeres que cocinan con cocina de leña, todavía tienen un riesgo mayor a las consecuencias por esta enfermedad, y la contaminación del agua o en los alimentos como el pescado. Dijimos al inicio, excelente fuente de omega 3, pero si ese pescado viene de aguas contaminadas, entonces no solo vamos a adquirir la contaminación, no solo el omega 3, sino que va a traer contaminación, especialmente por mercurio. Y la otra es químicos a nivel industrial. Esos químicos, todo lo que son preservantes, colorantes, artificiales, siempre tienen un efecto negativo a nivel de la mucosa del intestino. Y tal vez no lo mencioné antes, pero sí les decía, saber que el estrógeno se produce tanto a nivel de ovarios como hay un factor importante en el intestino que media en la producción total de estrógeno que tenemos. Cuando hay un desbalance en la microbiota y en la inflamación en las paredes intestinales, este estrógeno tiene también ese desbalance. Y en las mujeres con endometriosis se hace importante, ¿verdad? Ok, la otra es la hidratación, que entre más agüita tomemos, nos va a ayudar muchísimo a eliminar la hinchazón que se produce en ocasiones,
el hacer que todos los procesos metabólicos se den de la mejor manera. Y la otra cosa que no apunté acá, pero que es fundamental, es que la alimentación inicia mucho antes de que pongamos la comida en la boca. Empieza con un proceso mental, y tener estrés constante en nuestras vidas, el no dormir bien y demás, va a afectar. Celine, disculpe que intervenga, ya casi se nos va a acabar el tiempo, entonces si nos vamos, nos volvemos a meter al mismo link, apenas se nos vaya, nos volvemos a meter y seguimos con la charla. Ok, bueno, eso es más o menos como un resumen de lo que hay o de lo que se hace en la parte nutricional en las pacientes con endometriosis. Como les decía, la alimentación no cura la endometriosis, pero sí alivia muchos de los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer con las pacientes? Y impulsamos a 100% que hagan unas cosas básicas. Traten de reducir la cantidad de alimentos procesados, eliminen el azúcar y integren dentro de su alimentación los colores que provienen especialmente de vegetales. Entre más colores tengan en la alimentación, más cantidad de nutrientes van a tener, y eso va a ayudar. Lo otro que no mencionamos acá es que los lácteos es algo que se ha visto que tiene un efecto que exacerba lo que son los efectos de la endometriosis. Generalmente, a la mayoría de las pacientes, los lácteos es algo que ya de por sí no toleran a nivel intestinal, así que los eliminamos. Lácteos de todo tipo, inclusive aquellos que se consideran como lácteos buenos, ¿verdad? El yogur o el queso, van fuera de la alimentación, y todavía tratamos de ir un poquito más allá, quitando cuando esos lácteos vienen como parte de algunas cosas. Por ejemplo, la proteína de suero de leche, que se utiliza mucho como suplemento deportivo, las quitamos de la alimentación, porque no es solo la lactosa que genera daño, sino lo que quitamos es la proteína. Por lo tanto, los productos deslactosados pueden tener un efecto mejor a nivel intestinal. Sin embargo, a nivel inflamatorio y a nivel de sistema inmunológico, no. Entonces, los lácteos sí los eliminamos. Con respecto a, por aquí me preguntan que cuando cambiamos el azúcar, ¿qué hacemos cuando lo pasamos a un sustituto? La stevia, de los sustitutos que hay ahorita, es como el que tiene menor evidencia en contra. Por eso lo recomendamos como un paso entre quitarme 100% el azúcar y en el momento que estoy ahorita, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos con el azúcar es, ojalá quitarla de todo, utilizar sustitutos de azúcar como el stevia puede ser, otros como el Splenda, ese sí lo eliminamos, generalmente la Splenda, que es sucralosa, también el aspartame, el acesulfame K, todas esas se ve que son disruptores o son sustancias que molestan el funcionamiento de la microbiota intestinal. Por eso es que no los recomendamos. La idea es que los pacientes puedan ir poquito a poquito adaptando sus papilas gustativas a los nuevos sabores. Y para eso nosotros hacemos no solo un programa de capacitación, ¿verdad? Que va poco a poco, porque muchas de ustedes estoy segura que ya esas recomendaciones las han escuchado, pero no las logran poner en práctica. Y eso se hace a través de definir bien los objetivos que tenemos, encontrar los por qué o los para qué. Muchas de las pacientes ya han sido sometidas a cirugías o van a ser sometidas a cirugías, y por qué no probar algo como un cambio de la alimentación que en general no va a tener ningún efecto contraproducente, sino que siempre va a tener una parte de mejora. Y realmente el eliminar el dulce de la alimentación, del dulce artificial, es algo que tiene muy buenos resultados. Luego, ¿qué suplementos vitamínicos deben comerse o tomarse durante la endometriosis? Se ha visto que algunos, como refuerzo a la alimentación, el omega 3 se debe tratar de mejorar o optimizar el funcionamiento a nivel digestivo. Sin embargo, cuando las pacientes tienen problemas de sangrados abundantes,
muchas veces van a necesitar suplementación de hierro, ácido fólico y vitamina B12. Eso les va a ayudar muchísimo a mitigar parte de los síntomas que vienen relacionados al mismo proceso, porque la fatiga crónica es parte de verdad, del día a día, y muchas veces no es tanto la fatiga en sí, sino como el agotamiento de no tener suficiente hemoglobina para que el cuerpo pueda funcionar como tiene que ser. Por eso una de las primeras que se debe controlar de manera constante son los niveles o hacerse un hemograma para ver si es necesario que las pacientes necesiten una suplementación por especialmente hierro y vitamina B12, que es lo que más cuesta reponer. Luego la otra parte, a veces... Doctora, disculpe, es que desde el principio María nos indicó que si ella podía hacer una consulta, entonces no sé si le podemos indicar a María que pueda realizar la consulta. Sí, claro. ¿Cuál es la consulta? María. Ok, buenas noches. No sé si me escuchan bien. Sí, claro. Ok, yo estoy tratando de tener la alimentación lo más sana posible. Desde hace muchos años, bueno, mi familia tenemos como la mala costumbre de comer mucho dulce, ¿verdad? Todo era como con mucho dulce. Y mi abuela paterna era diabética, hipertensa y un montón de cosas más. Yo reduje muchísimo el azúcar. Yo tomaba frescos con 6 cucharadas de azúcar cada bebida. Lo reduje a 4 después de que tuve una consulta con una nutricionista. Lo eliminé por completo y traté como de quedarme con lo que son las frutas. Yo tuve una operación hace un año, bueno, en junio del año pasado, y una de las cosas que me ha estado sucediendo es que cuando yo me quedo mucho de pie, ahora principalmente con esto de la cuarentena, que mi hija es de alto riesgo, yo llego a lavar los platos o a cocinar en lo que yo estoy de pie mucho rato, me empieza a agarrar como un mareo, como con mucho calor, que me quiero como desmayar. Me dijeron que pueden ser problemas como con azúcar, o que puede ser un bajonazo de presión o problemas con el azúcar. Yo no sé si hay algunas, me imagino que tiene que ser con lo de mi enfermedad, porque este año me volvieron los dolores otra vez y me indicaron que muy probablemente sí, mi endometriosis puede estar volviendo por una situación ahí de problema con las pastillas. No sé si será con las pastillas, no sé si será con la alimentación. En este caso, que usted nos recomienda como eliminar el azúcar, ¿qué frutas o qué alimentos nos puede ayudar a regular un poquito más eso para no tener yo que, como me dijo uno de los entrenadores de mi hija, cómase 2 bolsitas de azúcar de esos paquetitos individuales? O sea, la idea es como tratar de seguir con lo más natural posible para poder no tener ninguna otra tipo de complicación, ¿verdad? Pero por el momento sí es esa mi consulta. ¿Qué puedo consumir en este caso para ver si puede mejorar un poquito mi situación? Aquí principalmente lo que... Hola. Hola. Se le escucha un eco, doctora. Ok, ¿ahora? Ya, ahora sí. Les decía que generalmente cuando nosotros, ¿verdad? Tenemos problemas con la parte de la endometriosis, mucho o una de las cuestiones que se ve afectada es la parte del sistema endocrino. Específicamente tenemos problemas con lo que es el manejo del azúcar, por factores inmunológicos y demás. Lo primero que debería hacer María es controlarse ese nivel de azúcar a través de exámenes de sangre, no solo para ver el nivel de azúcar en sangre, sino también cómo anda el nivel de insulina en sangre. Eso va a decir si tiene una predisposición o ya está con diabetes, ¿verdad? O una resistencia a los carbohidratos importantes. Una vez que ya tenemos eso claro, ahí veremos si se necesita medicación o no. Primero en una parte inicial, los cambios en el estilo de vida, especialmente en lo que es alimentación y más que alimentación,
le van a ayudar a tener esos controles de azúcar. Cuando ya hay un problema importante en el manejo de los carbohidratos en sangre, son tan peligrosas cuando se nos sube el azúcar como cuando se nos baja. Si se le baja el azúcar, pues, y tiene que tomar un vasito de agua con azúcar, se lo toma, pero eso no es algo que tenga que estar pasando frecuentemente. Con que pase 2 veces, ya eso es mucho, y va a necesitar un control más detallado a nivel médico para saber cómo están esos niveles en sangre para poder controlarlo, porque una vez, tras de que ya la endometriosis, tenemos el problema recurrente de lesiones y demás, el azúcar en sangre o la gente con diabetes va a tener problemas más graves de lo que es la cicatrización, un daño de tejidos, y una vez que esos tejidos se dañan, la reparación es mucho más lenta, entonces vamos a empezar a tener también fallas en otros sistemas. Por eso es que es tan importante que las personas que tengan problemas a nivel hormonal tengan un control de manera preventiva, o sea, no es algo que podamos dejar de lado. La otra que me preguntaba ella era si tiene relación con la endometriosis. Luego que el entrenador de la hija que le decía que se tomara las bolsitas de azúcar. Y y el factor de la familia, ¿verdad? La parte del componente genético. Eso también, más que en la endometriosis, en la diabetes sí el componente genético es más importante. Entonces sí es algo que debe vigilarse, pero el hacer cambios para el control de su endometriosis le van a ayudar sí o sí al manejo de lo que es el azúcar en sangre, porque mucho del tratamiento en la endometriosis viene con esa parte de manejo en sangre. Ok, no sé si le quedó clara. Muchas gracias, doctora. Sí, muchas gracias. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Bien? Tal vez si hacemos la que dice, bueno, la que seguía, que dice qué pasa con los alimentos con gluten, ¿se deben eliminar? Ok, la otra es que con el gluten casi siempre empezamos con un tipo de alimentación con las pacientes que se llama FODMAP, que es donde quitamos muchos de los alimentos que suelen fermentarse a nivel intestinal. Quitamos y luego los vamos introduciendo poquito a poco para probar que si tiene problemas o no. Dentro de estos, el gluten es uno que como el intestino está lastimado, no lo tolera bien. No porque la persona sea celíaca, o sea que no puede comer gluten, sino porque el intestino simplemente no lo puede procesar. Está muy lastimado para poder hacer la digestión y la absorción de estos nutrientes. Entonces, cada vez que come gluten o cada vez que come lácteos, el intestino se golpea. Y es como cuando usted llega y se golpea en una mesa y te haces un morete en la pierna. Al otro día vas y te vuelves a golpear otra vez en el mismo lugar y va un tercer día, se vuelve a golpear. Entonces, ese morete que se le hizo ahí, ese tejido nunca se va a poder sanar. Lo mismo pasa cuando nosotros hacemos o comemos alimentos que están dañando el intestino, ya sea porque no los toleramos o porque en ese momento el intestino no puede soportarlo. El gluten y los lácteos son unos de esos alimentos que todo el tiempo, si el intestino está golpeado, lo dañan y lo dañan. Entonces, si los comemos de manera diaria, no van a permitir que ese tejido sane y que podamos tener la recuperación correspondiente. Entonces, con el gluten, lo que sí se ha visto es que un porcentaje importante, más del 10% de las pacientes con endometriosis, suelen tener también enfermedad celíaca. Por eso es que es importante que veamos si hay alguna relación. Y a veces no es la enfermedad celíaca como tal, sino otro tipo de intolerancia al gluten que se llama intolerancia al gluten no celíaca, que aunque se haga pruebas para celiaquía, salen negativas, pero sin embargo, aunque las pruebas a nivel de laboratorio te digan que no, el paciente come gluten y ve la diferencia. Y eso muchas veces es uno de los más fáciles de identificar porque el paciente con menos de 4 o 5 días que esté sin una dieta libre de gluten siente una mejoría. Y se puede identificar, pero, ¿verdad? Y los cambios son importantes. Entonces, a veces no, casi siempre, hacemos esa dieta de eliminación
para probar una semana, semana y resto, porque ya al inicio las dietas son como bastante restrictivas, ¿verdad? No porque sean restrictivas en la cantidad de cosas que pueden comer, sino porque les quitamos muchas de las cosas que están comiendo tradicionalmente. La idea es que probemos entonces el gluten. Sí, digamos, o sea, sí es algo que hay que tomar en cuenta en todas las pacientes con endometriosis, porque sí, o sea, de verdad, de cada 10, una va a ser celíaca. Otro grupo importante va a tener una intolerancia no celíaca al gluten. Y otro grupo de estas personas no es que no tolere el gluten como tal o que el gluten le haga daño, sino que en ese momento, por lo dañado que está el sistema digestivo, no lo puede tolerar. Entonces, hasta que no repongamos o subsanemos ese daño que hay a nivel digestivo, no se puede reincorporar el gluten porque se sabe que cada vez que lo coma va a tener una recaída o se va a sentir mal. O también pasa con otras pacientes que lo toleran pero poquitito, que me dicen, no, es que yo me comí una tajada de pan hoy, bien, pero ya mañana me comí 2, más o menos, y ya el tercer día, la tercera, ya no. Entonces es de verdad mucho a tolerancia del paciente, en especial durante los primeros 6 meses cuando uno empieza a hacer estas dietas de eliminación. Ya después se puede ir comprando de manera normal hasta que ya muchas lo pueden comer sin problema, pero sí es algo que se tiene que tomar en cuenta. Tenemos otra pregunta que dice, los alimentos coliquientos no son recomendados, como el brócoli. Ok. De nuevo, pasa lo mismo que con el gluten en una primera etapa. Si el intestino está dañado o si estamos conteniendo problemas de inflamación, formación de gases y demás, en ese momento no. Pero una vez que logremos que ese intestino esté en balance, más bien el brócoli, coliflor, el repollo son alimentos fuente de un tipo de nutrientes que se llaman de sulfuros, de azufre. Estos van a ayudar a que el sistema inmunológico controle mejor los procesos inflamatorios. Son necesarios. De los alimentos que no podemos conseguir, de los nutrientes que no podemos conseguir fácilmente, ni siquiera con suplementos, los que aporta el brócoli y su familia son unos de esos y son de verdad de los más importantes. Tal vez al inicio los empezamos a poner poquito a poco, ¿verdad? Hasta que el cuerpo aprenda a tolerarlos otra vez. Pero si estamos con una crisis de inflamación o de colitis, ahí los cortamos. Pero sí es importante introducirlos, de verdad. Son unos de los que más se necesitan para cualquier persona. Y las pacientes con endometriosis, pues todavía más porque sus necesidades están aumentadas por esas cadenas de azufre que sirven para tanto disminuir la inflamación como para la reparación de tejidos. Muy bien, dice también el chocolate amargo 70-80% es recomendable. A veces cuando tengo ansiedad me como un cuadrito, pero no sé si hace daño. Ok, aquí con el chocolate, de nuevo, pasa dos cosas. O hay pacientes, bueno, el chocolate amargo es de lo que estamos hablando. Un chocolate tipo Choice o de estos que son súper baratillos, ¿verdad? Casi siempre van a ser más azúcar que cacao. El cacao es lo que es bueno, es lo que nos va a ayudar. Pero de nuevo, como la enfermedad de la endometriosis se relaciona mucho a la parte del sistema inmunológico, no solo la enfermedad celíaca es común, sino también las intolerancias o las alergias a algunos alimentos. El cacao, como tal, no tiene tanto el efecto, pero sí la teobromina, que es otra de las sustancias que tienen los chocolates, que es similar a la cafeína. Entonces, en algunas pacientes se ve que promueven lo que es la inflamación. Entonces, ahí es mucho a tolerancia. De nuevo, si es un cuadrito, la mayoría de pacientes lo tolera bien. Lo que no toleran es la barra entera de chocolate, aunque sea cacao amargo. Y ustedes van a ver que, o sea, todas lo podemos notar que a través del ciclo la tolerancia a los alimentos es diferente. Entonces, a veces yo deseo comerme el chocolate profundamente, pero sé que si me lo como me va a caer mal.
Y eso pasa generalmente a finales del ciclo, como antes de que vaya a empezarme la regla. Durante el periodo, en los procesos, en el tiempo, cuando no estoy con sangrados, suele tener una mejor tolerancia, ¿verdad? Pero eso sí depende mucho. No sé si me expliqué eso. O sea, en los días santitos que me empiece la regla y justo cuando tengo sangrado, se ha visto que el chocolate, el cacao, tiene una menor tolerancia que los días que no estamos con menstruación, digamos, entre la ovulación y los primeros días de la menstruación se tolera mejor porque hay menor movimiento a nivel de contracciones pélvicas, ¿verdad? Donde esa contracción que ayuda a que salga el tejido, el fluido menstrual. Por eso es que ahí se tolera mejor, pero sí con el cacao, de nuevo, y eso le pasa a todas. Un cuadrito lo toleramos bien. Ya muchas veces un poco más de eso sí tiene más consecuencias negativas. Muy bien. También nos están consultando, dice, ¿dónde recomienda comprar el pescado? O si las cápsulas de bacalao pueden ayudarnos a sustituir el consumo de pescado. Aquí la recomendación y casi siempre es tratar de hacer compras de pescado fresco, además de apoyar al pescador nacional, ¿verdad? El pescador artesano, eso casi siempre es como de las mejores recomendaciones porque son peces criados ¿verdad? A través de la naturaleza, lo que llamamos peces salvajes. La otra cuestión es que entre el pescado, entre más roja es la carne, mayor es la concentración de este tipo de ácidos grasos. Entonces hay pescados de carne azul y de carne roja. Cualquiera de los dos me va a servir para el efecto, pero generalmente los pescados como el salmón o la trucha suelen tener un poquitito más de estas concentraciones. En Costa Rica podemos buscar peces que tengan esa coloración. Luego, con respecto a los suplementos de bacalao, de omega 3 o en general, los de bacalao sirven, los de aceite de pescado sirven. Lo importante aquí, cuando le compremos alguno de estos suplementos, es que en la etiqueta indique claramente que el suplemento es libre de mercurio. Porque el omega 3 se suele sacar del hígado de los peces, ¿verdad? Y el hígado sabemos que es el órgano del cuerpo que se encarga de la desintoxicación. Y cuando son peces que han vivido mucho tiempo en el mar, lamentablemente los mares están súper contaminados y todas las sustancias que estaban procesándose en el hígado del animal llegan al suplemento. Incluso es una recomendación con la que tenemos mucho cuidado para las mamás que están embarazadas, ¿verdad? Porque es que antes se promovía casi el consumo de pescado diario y ahora se limita a tantas veces por semana por esa misma contaminación. Entonces, si vamos a tomar un suplemento de productos marinos, es importante que de verdad en la etiqueta indique libre de mercurio para no atenuar más el problema de la endometriosis y pesticidas. Qué importante, porque eso muchos lo desconocíamos. También nos indican qué pasa con la manzanilla u otros tés. ¿Pueden alterar las pastillas o medicamentos para la endometriosis? Ok, la manzanilla no, y otros tés depende del tipo de té. Por ejemplo, la mayoría de las infusiones a partir de frutas, esas tienen un efecto neutro, ¿verdad? Me sirven más como para la hidratación o me aportan un poquitito de cosas. Cuando yo tomo, se llama, por ejemplo, el té de diente de león o demás, son tés que también me ayudan a controlar los procesos inflamatorios, el de manzanilla, ahora hacen manzanilla con cúrcuma, que lo podemos hacer de manera casera. Todas esas cosas ayudan montones a desinflamar. Había dicho que los antioxidantes los encontramos en frutas y vegetales, pero realmente la mayor concentración de antioxidantes se encuentran en las especias y en las hierbas. Entre más olor tenga una hierba, generalmente mayor cantidad de antioxidantes tiene. Algo como el romero, el tomillo, el laurel, son cosas que vos los tocas y te quedan oliendo las manos, así se las lave con lo que se las lave, el ajo, por ejemplo, ¿verdad? Se las lave con lo que se las lave, siempre le queda ese olor ahí. Esas sustancias son capaces de penetrar a nivel celular y ayudar incluso
antes de la absorción de nutrientes porque trabajan a nivel superficial. Entonces, cuando yo me las como y tocan las paredes del intestino, desde ahí, aunque no lo hayamos absorbido, ya están empezando a trabajar. Entonces, cosas como la manzanilla, lo recomendamos mucho a los pacientes que se lo puedan poner, se la puedan tomar, ¿verdad? Principalmente, pero también a veces funciona que se hagan pañitos que se ponen por fuera, digamos, calientes de manzanilla o tienen las hojitas de manzanilla y hacen como compresas y se las ponen en las áreas que más les duele. Eso les genera a veces cierta relajación, no solo por el olor, ¿verdad? Que es parte como de la aromaterapia, que son otro tipo de terapias alternativas que tenemos para la endometriosis, además de las farmacológicas, les ayuda. Entonces, algo como la endometriosis, como la manzanilla, sí, me ayuda a reducir la inflamación. Lo que pasa también con pacientes es que de repente me dicen, me tomé una bolsita de manzanilla, y la endometriosis no es algo que con una bolsita de manzanilla vaya a haber un efecto. Muchas veces tengo que tomarla varios días para que yo pueda ver un efecto, a veces no en este mes, sino en el próximo, porque me ayuda a ir manteniendo la inflamación a raya. Pero de nuevo, es como una combinación de cosas. Si me afectan, por ejemplo, el ginseng, sí sé que tiene un efecto en la mayoría de los medicamentos. Algunos los potencia, o sea, los hace más fuertes y otros más bien disminuye el efecto. Entonces, con algunos sí hay que tener un poquitito más de cuidado, que es algo que siempre me mencionan. Lo natural me ayuda, pero recordemos que todos los medicamentos o todos los fármacos están hechos a partir de cosas naturales. Perfecto. También dice, para mi desayuno cena, estaba utilizando un producto de GNC. Es un sustituto con proteína, calorías, otros. Se puede hacer en leche o agua. Yo lo utilizo con leche de 0% grasa. Me gustaría saber su opinión por el comentario de la leche. Ok, entonces ahí de nuevo vamos a leer probablemente la lista de ingredientes o sepan todas que la lista de ingredientes, siempre los ingredientes vienen numerados del ingrediente que más tiene al que menos tiene. Y vamos y leemos estos productos y vemos que el azúcar generalmente va a estar numerado o nombrado como segundo o tercer ingrediente para alcanzar la carga calórica. Y si no trae azúcar, trae, ¿cómo se llama? Sustancias o alcoholes, o el azúcar con otros nombres, no dice azúcar, sino que dice maltodextrina, destroza, etcétera. Esos son nombres de azúcar. Luego es que las proteínas, la mayoría de GNC, a menos que diga que es proteína vegetal, todas están hechas a partir de suero de leche. Y el suero de leche o la caseína, que es la otra proteína que tiene la leche de vaca. Y eso, y van a tener también trazas de lactosa que va a afectar. Entonces, si yo ya sé que la lactosa o que los lácteos tienen un efecto inflamatorio y contraproducente para el manejo de la endometriosis, y tras de eso hago el producto, ¿verdad? Que ya tiene leche y lo hago en leche, todavía es una bomba mucho mayor. Si estoy en un balance, de verdad se puede tolerar, pero ni siquiera es por tener endometriosis, sino porque más de la mitad de la población del mundo es intolerante a la lactosa, o sea, no la tolera, necesita comer productos deslactosados o tener el uso de enzimas digestivas o similares que le ayuden a controlar o a digerir la leche. Entonces, ¿para qué voy a consumir algo que mi cuerpo no está queriendo, ¿verdad? Entonces yo soy mucho de que hay que aprender a escuchar al cuerpo, y como ya por muchos años uno ha estado peleado con el cuerpo, ¿verdad? Como todo el tiempo pasamos enfermos y nos acostumbramos a sentirnos o mal o menos mal, y ya ni siquiera lo escuchamos porque lo único que escuchamos de él es me punza, me duele, me jala, me quema, me arde, ¿verdad? Pero el cuerpo también te comunica, y si yo sé que si tomo leche y me da diarrea, ahí me está dando un mensaje mucho más que claro. Entonces, la otra cosa con los alimentos es que los alimentos son información. Cada cosa que yo pongo en mi boca es información que le estoy dando a mi cuerpo, y él simplemente reacciona a partir de eso. Por eso es que consumir alimentos que promuevan la desinflamación, el mejor manejo a nivel de cicatrización y demás es importante, ¿verdad? Es hablarle al cuerpo con el lenguaje que entiende. Perfecto. Dice, hay alimentos
que debemos evitar para no disparar la producción de estrógenos? Sí, sí y no. Digamos, más que los estrógenos, lo que uno busca evitar dentro de la endometriosis es la producción de prostaglandinas. ¿Cuáles alimentos suelen dispararlos? Pues aquellos que promuevan esta parte, el azúcar. La que sigue con el azúcar, pero de verdad es que es una de las que más afectan. A veces se ve y se han visto estudios, por ejemplo, con la soya, ¿verdad? Los famosos fitoestrógenos y demás, que son tan contradictorios, como que uno dice que es lo mejor que te puede pasar y el otro dice que es lo peor que puede hacer, ¿verdad? Entonces, incluso una de los tipos de alimentación para las pacientes con endometriosis son las dietas vegetarianas, las cuales son altísimas en fitoestrógenos. Y aún así, se ha visto que tienen muy buenos resultados. Entonces, el saber qué tanto depende y para eso falta mucha información. Por eso fue una de las cosas que no puse dentro de la presentación, porque más que promover la formación de estrógenos, porque el estrógeno se hace de manera endógena, o sea, el cuerpo lo hace, es tratar de darle al cuerpo las cosas que necesita para que aprenda a regular, para que no produzca más de la cuenta ni menos de lo que se necesita. Porque así como que yo me pueda tomar un estrógeno y absorberlo es muy difícil. Va a pasar por el jugo gástrico y ahí se va a cocinar y llega al intestino y en el intestino se descompone para que yo lo pueda absorber. Más sin embargo, sí se sabe que cosas, por ejemplo, como, no sé, las carnes rojas, los lácteos también afectan un poco este proceso y de nuevo los descontroles a nivel hormonal. Entonces, más que me eviten la producción de estrógenos, vamos a buscarle o darle al cuerpo más bien cosas que le permitan regular la producción de estrógenos. Y son las que hemos venido mencionando, las grasas buenas, ¿verdad? Que se utilizan para producir colesterol, los antioxidantes y los nutrientes en general, vitaminas y minerales, que eso es importante. Nada hacemos con comer toneladas de vitamina C si estamos deficientes de proteína, o nada hacemos con comer toneladas de omega 3 si nos hace falta hierro, ¿verdad? En cuanto a los nutrientes, como les decía, si vamos a empezar por suplementos, empecemos suplementando o reponiendo los que estamos perdiendo, hierro, vitamina B12, y de ahí empezar a probar los otros según la necesidad de cada una, porque sí depende mucho de qué tan avanzada esté la enfermedad o incluso a veces si la paciente se está reponiendo de una cirugía, ¿verdad? Que les pasa a cada nada. Entonces, esos pacientes tienen unas necesidades completamente distintas que muchas veces por alimentación no van a lograr solventar, pero sí es eso, más que evitar producción de estrógenos o demás, es buscar aquellos que me ayuden a tener el balance, pero no es como, ¿verdad? Como una cosa en específico o algo que podamos decir a nivel científico con artículos, sí, mire, esto es lo que está pasando, todavía no existe. Entonces es tratar más importante de balancear los otros sistemas para que el cuerpo pueda regular la producción de estos estrógenos. Perfecto. También nosotros acá en esta charla tenemos pacientes de la Federación de ONG de Pacientes y varios son pacientes de artritis o de cáncer o alguna otra enfermedad. Entonces, por ejemplo, Liliana me dice, ¿será beneficioso para una persona que no tenga la enfermedad llevar este régimen alimenticio para la endometriosis? O sea, para la persona que no tiene endometriosis, ¿también es recomendable estos consejos? Sí, en realidad, pues sí, porque de verdad yo trabajo con pacientes, con pacientes con cáncer y me ha tocado también pacientes, por ejemplo, con lupus o con enfermedades del sistema inmunológico. Y la mayoría de todos estos pacientes tienen un factor común, que es la inflamación. La inflamación crónica es lo que tratamos de reducir. Algo que es bueno para todo el mundo, para que se mejore de su enfermedad o para que no se enferme, es mantener una buena salud. El azúcar, la sal, los productos refinados, los altamente procesados con un montón de ingredientes artificiales,
no le hacen bien a la alimentación de nadie. Y es que de verdad es curioso porque me ha tocado trabajar con deportistas, ¿verdad? Deportistas de alto rendimiento y personas, como te decía, con cáncer y diabéticos y niños pequeñitos y bueno, y todos tienen una misma base, una alimentación saludable con esos principios y de ahí es donde uno empieza a prácticamente como un sastre a detallar los otros puntos. Por ejemplo, que si es un paciente con cáncer, entonces dependiendo del tipo de cáncer, así uno trata la enfermedad, que si es una paciente con endometriosis, pero que además tiene diabetes, un poquito de cosas, pero las bases son las mismas. Empezar por comer al menos 5 colores de vegetales todos los días, eliminar los productos que me hacen daño, por ejemplo, las grasas trans, el exceso de sal, el azúcar, tener una buena hidratación y si ya, para que sea como lo máximo, ¿verdad? Ponerle una cereza al pastel, poder hacer ejercicios, actividad física, ojalá meditación y dormir bien, son parte de una alimentación saludable. O sea, para que yo pueda comer de manera saludable y que esos nutrientes sean absorbidos y metabolizados correctamente, yo necesito que el cuerpo esté bien. Y muchas veces en las pacientes en general, desde personas con artritis, con endometriosis, con procesos inflamatorios, el dolor a veces no nos deja dormir o el estar pensando que todo el tiempo estoy enfermo, que ya me voy a levantar mañana y otra vez con dolor, esas cosas hacen que que la nutrición no se pueda dar de la manera correcta. Entonces, estas recomendaciones son válidas para todo el mundo. O sea, no hay persona que no se beneficie de quitar el azúcar. No existe persona que tenga un efecto negativo por tomar más agua, ¿verdad? Por estar bien hidratado. Entonces es de verdad intentarlo, porque no solo va a ser un efecto positivo para la persona, para la mujer, sino para el resto de la familia, que también eso es algo que pasa muchísimo con las mujeres con endometriosis. Son mamás, son esposas, son trabajadoras, son etcétera, y como sienten hasta tristeza de quitar el azúcar de la alimentación del resto de la familia por mí, porque ellos me dicen, es que, ¿cómo por mí voy a quitar tal cosa y el resto de la familia? Cuando es importante darse primero uno pues ese lugar, ¿verdad? Es por mí y para que yo pueda estar bien y poder cuidar a los demás si quiero. Pero sí es eso, o sea, este tipo de alimentación beneficia a todo el mundo. Muchas veces hay gente que no se ha dado cuenta que está enferma porque se acostumbra a estar sana, porque no está acostumbrado a estar bien, entonces todo el tiempo pasan con inflamación, que con gases, estreñimiento, están acostumbrados a que cualquier cosilla les cae mal, o dolor de cabeza, las migrañas, y mucho viene relacionado con esta parte que nosotros tenemos a partir de la alimentación. Sí, bueno, de hecho, a mí me recomendaron no tomar café con azúcar y yo decía jamás. Y duré solo una semana acostumbrándome. Bueno, y aparte que no hay que tomar como mucho café, pero sí es fácil ir dejando el azúcar, no es tan difícil, es que también está en la mente de uno, ¿verdad? También están indicando qué sustituto de los lácteos recomienda para alimentarnos de calcio tan necesaria ya que los medicamentos nos afectan. Generalmente cuando tenemos el calcio a nivel de la dieta, se puede obtener, por ejemplo, de las semillas. Las semillas pequeñitas son fuente importante de calcio. Los vegetales de hoja verde o en general el color verde oscuro se relaciona muchísimo con la presencia de calcio. Volviendo con el famoso brócoli que decíamos hace un rato, es una buena fuente. También el kale o estas hojas de color bien oscuros como la arúgula y demás, en combinación dentro de una alimentación, nos van a dar los requerimientos de calcio. Porque muchas personas siempre me dicen, es que el calcio es un problema y demás, pero cuando uno ve personas que han sido vegetarianas toda su vida, o sea, que los únicos lácteos que han tomado son los de la leche materna, son personas que la tasa de osteoporosis o de enfermedades por falta de calcio en estos pacientes, en estas personas, es muy bajo, es menor que en la población que sí consume lácteos o demás. Es como una paradoja, ¿verdad? Entonces, ahí se ve que
o sea, uno podría incluso hasta recurrir a una pastilla de calcio y demás, pero con una alimentación balanceada vamos a tener lo que necesitamos. Recordemos que los minerales vienen de la tierra. O sea, yo como una planta y voy a comer lo que esa planta ha comido. Potasio, zinc, selenio, etcétera. Todo está ahí, pero tengo que variarlo. Y aquí en Costa Rica tenemos esa variedad o esa facilidad. Muchas veces uno se limita porque le dicen, ay, qué aburrido vegetales. Pero aquí en Costa Rica hay 150 especies de ayotes. O sea, alguna tiene que gustarle. Y no todas son iguales. Y hay entre 12 y 15 clases de lechugas. Y uno, lechuga, ay, qué aburrido. Pero ya hágase una ensalada con 3 de esas lechugas. O tomates, ¿verdad? El ir a las ferias del agricultor, comprar de manera local, va a reducir no solo la cantidad de pesticidas, sino que aumenta la frescura de las cosas, nos permite una mayor variedad dentro de la alimentación. Esos detalles, porque esas barreras que la gente se pone muchas veces, es que no voy a poder obtener el calcio de tal cosa, no voy a poder obtener X porque siempre, ¿verdad? La publicidad te lo dice, pero trabajar en esas barreras mentales es muchas veces la parte más importante para poder avanzar, porque a mí me pasó incluso que yo ahora no tomo lácteos porque de verdad a mí me hacía más daño comerme lácteo que lo bueno que podía tener. Y a mí como nutricionista, sabiendo lo que sé, me costó un montón eliminarlos porque primero me gustaban y segundo porque es algo que te clavan en la cabeza, pero realmente el alimento bueno es el que podemos absorber, es el alimento que no nos hace daño. Si vamos a comer un alimento y ese nos hace daño, estamos aportando más bien a la enfermedad en vez de la solución. Entonces sí hay que ir buscando soluciones, pero alimentos fuente de calcio para terminar, las semillas, vegetales de color oscuro, si te gustan las sardinas y podemos comerse los huesitos de las sardinas, es una excelente fuente. Incluso hay pacientes que tratan las cáscaras de huevo y las muelen y las usan como, ¿verdad? Bien cocinadas y demás, pero no hay que llegar, digamos, no es como ser extremo con eso, pero sí se pueden, hay muchas formas de hacerlo. No hay que limitarse porque me va a hacer falta algo, hay que limitarse porque algo me está haciendo daño. Perfecto. También nos están preguntando, ¿la cúrcuma y el jengibre son buenos para reducir la inflamación? Si es así, ¿cómo aconseja consumirlos? La cúrcuma y el jengibre son buenísimos para reducir la inflamación, en especial la cúrcuma. De todos los alimentos, la mayor concentración de antioxidantes y de sustancias antiinflamatorias la encontramos en la cúrcuma. Se consumen de muchas maneras, por ejemplo, agregárselo al arroz, a las pastas, como cuestión, como condimento, pero también se puede utilizar, yo utilizo mucho la cúrcuma en algo que se llama leche dorada, que es utilizar leche de almendras, una cucharadita de cúrcuma, se puede endulzar o no. Para endulzar a veces utilizo dátiles o azúcar de coco y canela y una pizquita de pimienta. Esa es como una preparación, al inicio tiene un sabor, porque la cúrcuma tiene como un sabor terroso, pero que uno se va acostumbrando poquito a poco y en realidad sabe bien. Por ejemplo, en lugar del chocolate, que muchas veces me puede hacer como un pico en la peristalsis, o sea, en el movimiento del intestino, puedo utilizarlo esto en la noche como una bebida caliente. Entonces aprovecho de hacerlo incluso con almendras naturales, leche de almendra natural o leche de coco. Con la leche de coco queda genial. Entonces la consumo todas las noches. O hay pacientes que se la toman tal cual, ¿verdad? Una cucharada de cúrcuma en agua y se la toman como un tecito. Cúrcuma molida. O otras que consiguen la cúrcuma en la raíz y hacen un tipo de infusión y se puede mantener en refrigeración, ¿verdad? Se la va tomando uno durante el día. La cúrcuma mancha enormemente los dedos. Si alguien ha tocado cúrcuma sabe que es, como le tocó la ropa, es ropa perdida, pero funciona muy bien para arrancar o destruir los procesos oxidativos. Un ejemplo claro de esto es el sarro que se forma en los dientes. Uno se lava los dientes con cúrcuma y le queda toda la boca amarilla, los cepillos amarillos y demás, pero los dientes quedan blancos porque es capaz de destruir los enlaces que tienen esos procesos
de oxidación en la placa de los dientes. Eso es un ejemplo, digamos, que se puede ver de cómo actúa la cúrcuma. Ahora imagínense ese mismo efecto, pero dentro del cuerpo, ¿verdad? Trabajando en los procesos de antiinflamación, de evitar la oxidación. Es súper, o sea, es de los mejores, de las cosas que no puede faltar. De verdad vale la pena, y cada vez que comemos cúrcuma, ojalá ponerla con pimienta, un poquitito, no mucho, porque la peperina y la curcumina, que es como se llaman los agentes activos o los componentes activos, trabajan mejor juntas. Una aumenta la potencia o aumenta el efecto de la otra. Por eso es que siempre se le pone un poquitito. Y ya luego esa cúrcuma, esa leche dorada, por ejemplo, uno puede ponerle especias y queda como tipo Thai. Se le puede poner clavo de olor, se puede poner también unas 3 o 4 hojitas de romero. O sea, le va dando como un sabor muy aromático, y ese montón de aromas que consumimos son los que nos van a ayudar a controlar los procesos. Recuerden, los colores y los olores en las plantas son medicina. Voy a hacer 2 preguntitas más. Dice, ¿el omega 3 se puede tomar por vida o si tiene alguna contraindicación? No, generalmente se suele dar como, no de manera constante, se toma como un par de meses y se descansa. Y lo ideal sería que no necesitáramos tomar omega 3 porque lo estamos consumiendo a partir de la alimentación. Si hacemos una alimentación que sea rica, por ejemplo, en linaza, ajonjolí, la chía, las semillas en general, el omega 3 y va a ser suficiente, no se necesitaría consumir extra. Si ya lo queremos como para una opción terapéutica, o sea, para que tenga un efecto casi que de medicamento, ahí es donde se requieren mayores dosis, pero de nuevo, si se va a utilizar en un nivel mayor al que se recomendaría o al que se podría consumir a través de alimentos, sí requiere un poco, no, sí requiere la supervisión médica, porque igual, aunque sea un alimento, sigue teniendo efectos a nivel del cuerpo. Entonces sí, se puede consumir, digamos, un par de meses, se descansa y ahí vamos, porque por ser una grasa, se va a acumular en las células grasas del cuerpo, y muchas veces, como te digo, el problema no es tanto el omega 3 en sí, sino la fuente de ese omega 3, que como les contaba, viene a partir del hígado de los animales. A veces se encuentra uno que se hace a partir de algas o cosas así, tienen un poquito de menos efectos secundarios o contrarios. Pero sí es eso, o sea, de verdad, el omega 3 es muy bueno. Lo que pasa es que es la fuente del omega 3 lo que sí puede llegar a causarme algún daño. Perfecto. También nos preguntan acá, al implementar la alimentación sin gluten para la endometriosis, los niveles de zinc bajan. ¿Pueden producir caída de cabello? La principal fuente de zinc para las personas está a partir de los productos de origen animal. Carnes sí son súper importantes, también lo que son semillas y vegetales también te van a aportar zinc. Muchas veces la gente dice zinc porque es cuando consumimos productos enriquecidos con, por ejemplo, cereales de desayuno, galletas o demás. O sea, no, por tener una alimentación sin gluten, no vamos a tener una menor cantidad de zinc. Ahora, si se me puede caer el cabello por tener una alimentación sin gluten, no. Si la alimentación está desbalanceada, ahí sí. ¿Por qué que me hace falta el zinc? También puede ser cuando más bien los pacientes están teniendo problemas de absorción de gluten, problemas por enfermedad celíaca o demás, que no están absorbiendo nutrientes. Entonces el zinc, al ser un metal, es uno de los alimentos o los nutrientes que más cuesta absorber. El zinc junto con el hierro y la vitamina B12. Entonces, ahí a veces se pueden suplementar y demás, pero de nuevo, aunque se suplementen, como el cuerpo no los está absorbiendo, algunas pacientes requieren que el médico les indique inyecciones de estos nutrientes, porque aunque se puedan comer toneladas, el cuerpo no lo está absorbiendo, les pasa directo y más bien provoca más diarreas y
Y no solo pierden esos nutrientes, sino los que iban los otros que sí podrían haber absorbido, ¿verdad? Cuando hay caída de pelo no es solo por falta de zinc, sino casi siempre es una combinación de diferentes cosas. Y muchas veces puede ser hasta una falta de energía. La otra, ¿qué pasa cuando las pacientes no se ven que estén bajas de peso ni nada, sino más bien con aumento de peso o con cansancio y demás? Es que podría haber una afectación a nivel de hormonas, ¿verdad? La tiroides puede verse afectada también, lo mismo, la misma resistencia a la insulina afecta a otras redes de endocrinas. Y ahí entonces es importante ver que te da primero un médico general y si él lo considera, ojalá un endocrinólogo, porque como bien sabemos, este tratamiento para las pacientes con endometriosis es de multidisciplinario. Ojalá que todos los médicos pudieran estar en una sesión y verlos todos al mismo tiempo. Y es ahí por eso que muchos pacientes se pierden en los síntomas, porque mientras que pasan de un médico a otro, al final nadie sabe nada, ¿verdad? La queja que tenemos todas, pero es eso, digamos, si hay pérdida de cabello, puede ser por una deficiencia nutricional de varias cosas o por un problema hormonal. Si más bien lo que teníamos era enfermedad celíaca o alguna intolerancia al gluten y dejamos el gluten, más bien eso nos va a mejorar la parte de crecimiento de tejidos, cabello, uñas, la piel, las mucosas. Perfecto. Usted ahora nos ha indicado, doctora, que con la leche dorada, lo de la leche de almendras, entonces sí es recomendable para poder consumir leche de almendras en lugar de la leche de vaca, por ejemplo. Ajá. También ahí nos habían preguntado de la leche de búfalo o búfala, no sé. Entonces, si es recomendable esos dos tipos de leche. Ok, la leche de almendras o cualquier leche vegetal, hay que tener el mismo cuidado que con cualquier otro producto que sea altamente procesado. Que vos lees a veces, uno dice, uy, qué rico, voy a tomarme una leche de avena. Y uno lee y los ingredientes son agua, azúcar, avena, ¿verdad? Entonces, y sabor vainilla artificial, ¿verdad? Ni siquiera el sabor de vainilla es natural. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener cuidado. La leche de almendras no me va a reemplazar a la leche de vaca, porque simplemente son dos productos distintos. Y eso es muy importante con cualquier tipo o cambio de alimentación. Yo no puedo pretender obtener cambios comiendo o haciendo lo mismo. Yo tengo que hacerme la idea que los productos o las cosas, mi forma de alimentación es una alimentación nueva. Entonces, y es lo que más cuesta con las personas que dejan el gluten y quieren comer pan. El pan, para que quede ese pan, baguette, que uno se desayuna, se hace solo con gluten. O sea, no existe otra manera que usted lo pueda obtener a partir de mezclas de cosas. Es hacerse una idea que en vez que voy a desayunar pan, ahora voy a desayunar tortilla o voy a desayunar gallo pinto, ¿verdad? Tratar de quitar esas cosas por lo menos en una primera etapa y ya luego uno empieza a probar productos. Porque solo existen dos. La gente me dice, es que es comida chatarra. Y en realidad la comida chatarra no existe. Existe la comida y existe la chatarra. Y pasa lo mismo con las cosas con gluten. Que sea comida chatarra sin gluten, sigue siendo comida chatarra, o sea, sigue siendo chatarra sin gluten. Entonces, o sin lácteos, ¿verdad? Entonces es importante que cuando uno va a hacer ese cambio por la alimentación, ya sea una leche de almendras o una leche de soya o la leche de lo que sea un producto de máximo 3 ingredientes: agua, la semilla con la que está hecha, o ¿verdad? El arroz, la avena, lo que sea, y puede tener tal vez un conservante suave, digamos, nada muy, entonces uno dice, bueno, esta leche está bien. Pues esta bebida, sustituto de leche, está bien, pero no va a ser nunca la misma. Si recomiendo la leche de almendras, sí, o las bebidas de almendras, sí. Si son entre más naturales, mejor. Pero ni calóricamente, ni a través de proteínas o de micronutrientes van a ser iguales. Son dos cosas distintas, como decir arroz y avena. O sea, los dos no las podemos comparar. Se pueden hacer tal vez las mismas preparaciones, similares, pero van a quedar distintas, porque no son lo mismo. Lo mismo cuando yo, en vez de tomar una leche de vaca, voy a tener una leche de avena. Ahora, con respecto a la leche de búfala, o de cabra, o de algún otro mamífero,
siempre tienen un efecto diferente a la leche de vaca tradicional. Muchas veces, de nuevo, es por la parte de que uno se está comiendo lo que la vaca ha comido. Y muy poquitas de las vacas que nosotros utilizamos para las leches son vacas de pastoreo que comen pastos orgánicos, entonces las vacas son orgánicas y la leche como tal está bien. Cuando uno toma la leche del animal, al igual que la leche materna de las mamás, la leche de las vacas tiene prostaglandinas, tiene compuestos del sistema inmunológico de la vaca que le quiere pasar al ternerito y demás. Entonces, cuando llegan y se enfrentan a nuestro sistema inmunológico que ya está alterado, el sistema los reconoce como algo sumamente extraño y por eso no los tolera. Y está acostumbrado a ver todas las proteínas y todas las sustancias que vienen de la leche de la vaca de una manera extraña. Cuando pasamos a otro animal, por ejemplo, un búfalo o una cabra, o qué más, ¿verdad? Del animal que vayan a consumir, esas inmunoglobulinas no están. Entonces el cuerpo no, o sea, o sí tiene, pero tiene de búfalo y tiene de cabra, ya no tiene de vaca. Entonces el cuerpo no las reconoce y a veces las tolera mejor. No en todos los casos, pero sí, definitivamente hay personas que las toleran mucho mejor. Y de nuevo, si no es que yo esté en contra de la leche, pero si la leche te cae mal, ¿para qué vamos a seguir insistiendo en consumirla? Si le cae bien, perfecto. Tiene proteínas, carbohidratos, tiene grasas, tiene, ¿verdad? Otras cosas. Genial. Y la puedes consumir, pero si no, pero si te cae mal, ¿para qué insistir? ¿Verdad? Ya si le cayó mal hoy, pues es muy probable, y entre más años tenemos, más mal nos va a caer. Entonces no es como que ahora a los 30 me cae mal, a los 35 definitivamente me va a caer peor. ¿Verdad? Entonces no es como que uno pueda hacer el cambio. ¿Verdad? Esas eran las dos preguntas, leche vaca. Sí, más bien, muchas gracias, doctora. Quiero leer unos mensajitos así rápidos de felicitación. Estuvo excelente, de verdad que mil gracias porque ha sido súper importante esta charla que usted nos ha brindado. Estamos súper agradecidas. Por ejemplo, Mercedes Valdés, que es la presidenta de AEMPA en Panamá, dice acá que está presente, muchas gracias. Las chicas de la Asociación de Endometriosis, AENDOCR acá en Costa Rica, las socias y las pacientes. También tenemos a Fundación Vida Nueva, que es de la Federación ONGs de Pacientes, APECAGIMA también, y tenemos un montón, ACR, varias personas que están súper agradecidas, doctora, de verdad ha sido excelente la charla y esperamos siempre poder contar con usted y estar acá compartiendo información para las pacientes, ¿verdad? Y poder seguir buscando un mejor vivir para cada una de nosotras, para calidad de vida, ¿verdad? Que tenemos que estar siempre capacitándonos y tener esa cultura de poder mejorar nuestra alimentación para nosotros mejorar la vida también, porque aparte que es complicada la endometriosis, ¿verdad? El no sabernos alimentar adecuadamente o tener ese desconocimiento, eso es lo que más nos produce a veces contraindicaciones, ¿verdad? Entonces queremos agradecerle de todo corazón, que Dios me la bendiga muchísimo y mil gracias por esta hermosa charla tan importante. No, con muchísimo gusto, de verdad. Si cualquiera de las pacientes o de las socios tiene alguna pregunta, la pueden, ¿verdad? Se la pueden pasar a Jessica y luego Jessica me las hace llegar a mí. Yo con muchísimo gusto las puedo contestar. Igual me pueden escribir por, no sé, por Facebook o el WhatsApp. Yo de verdad estoy muy anuente a poder ayudarles en lo que pueda. El conocimiento es para compartirlo. Y gracias a Dios en nutrición todos los días amanece una noticia diferente y es porque se está estudiando. Entonces a veces el café es buenísimo y al día siguiente es lo peor que te pudo haber pasado, pero es porque esos cambios hay que estar siempre muy pendientes porque significa que están estudiándolos y que lo están tomando en cuenta. Y cada día es más importante aprender a comer mejor, tanto para la endometriosis como para cualquier otra enfermedad. Por ejemplo, con el COVID, vea que el problema principal son los factores de riesgo y esos factores de riesgo, muchos están relacionados a la alimentación y eso es pandemia. Ahora imagínese con la endometriosis, ¿verdad? Que es una de cada 10 mujeres. Es todavía un número mayor que los que nos están afectando a partir de
esta pandemia, por ejemplo, que tenemos ahorita. La preocupación y los estudios deberían ser más. Y es eso, chicas, de verdad, no se acostumbren a sentirse enfermas. Uno puede sentirse mejor y hacer cambios en las cosas que sí puede, aprender a controlarlas. Y la alimentación es una herramienta que podemos tener para construirnos un mejor futuro, por lo menos algo que nos ayude a solventar en la enfermedad. Sí, doctora, mil gracias y de verdad que esperemos vernos pronto en otra charla tan importante como estas, ¿verdad? Y agradecerle también a todas las chicas, tuvimos llegaron muchas participantes y se los agradecemos de corazón. La otra semana, igual a las 6 de la tarde, vamos a estar con otra charla. Va a ser un médico general que nos va a brindar información muy importante sobre medicina, diferentes áreas de la medicina alternativa, entonces que nos puede favorecer a nosotros también. Entonces también están invitadas, ahí estaremos compartiendo el link para que igual el próximo sábado a las 6 de la tarde, si Dios lo permite. Entonces, nos vemos. Gracias, doctora. Muchas gracias por todo y gracias, chicas. Estaríamos compartiendo todo el próximo sábado, si Dios lo permite. Muchas gracias, doctora, y gracias, Jess. Gracias a todas por hacerse presente. Sí, gracias a todas. No sé si las que están ahorita pueden poner las cámaras para sacar una fotito. Si pueden poner las cámaras. Es para sacarles una fotito para subirlas. Ya algunas salieron, pero... un momentito, ya la vamos a poner. Muchas gracias por la charla. Excelente, excelente. Estoy muy agradecida. Que Dios las bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado. Listo, buenas muchas noches. Gracias. Buenas noches a todas. Ya tomé la fotito. Muchísimas gracias y entonces nos vemos el próximo sábado. Un abrazo a todas. Que tengan un hermoso fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta luego. Muchas gracias.